Hay una tensión, ¿verdad?, en el fondo de casi todos nuestros grandes problemas. Es ese choque entre lo que es bueno para uno mismo, ahora mismo, y lo que es bueno para el grupo, para todos, a largo plazo. Pues bien, hoy vamos a desgranar una de las ideas más potentes que existen para entender precisamente este dilema. Para meternos de lleno vamos a usar una metáfora. Imaginaos esto, un banquete infinito. Al principio, claro, todo va sobre ruedas, hay abundancia para todos. Pero ¿qué pasa? Que enseguida alguien se da cuenta de algo. Oye, si cojo un poquito más para mí, el beneficio es todo mío. ¿Y el coste? Bueno, el coste se reparte entre todos los demás. Y es un cálculo perfectamente racional, ¿eh? El problema es que todos los demás son igual de racionales y llegan a la mismísima conclusión. Y de repente, lo que era un paraíso de abundancia se convierte en un campo de batalla con los platos vacíos. Pues bien, a esta auténtica pesadilla se la conoce como la tragedia de los comunes. Es un concepto que en el fondo nos explica cómo la libertad sin límites en un mundo donde los recursos no son infinitos nos puede llevar directos a la ruina. Es, por así decirlo, el motor invisible que hay detrás de la sobrepesca, de la deforestación y, sí, claro, también del cambio climático. Pero a ver, ¿de dónde sale esta idea tan sombría? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, concretamente a 1968, para conocer a la persona que le dio forma. Y esa persona fue el biólogo Garrett Hardin. Con esta frase, que es potentísima, resumió un drama que iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender la economía y la ecología. Ojo, que su ensayo no era solo una teoría abstracta. No, era una advertencia en toda regla. El ejemplo que usó Hardin es el que mejor lo explica. Pensemos en un pasto, un prado abierto para todos los pastores del pueblo. Cada pastor, de forma totalmente racional, se hace la pregunta clave: ¿qué pasa si meto una oveja más? Pues pasa que el beneficio de esa oveja, ese +1, va enterito a su bolsillo. Pero el coste, ese -1 del pasto que se va agotando, ese se reparte entre todos. La lógica es, como veis, sencillísima y absolutamente demoledora. Y es que matemáticamente la lógica es igual de implacable. El beneficio para una persona es prácticamente total, mientras que el coste del daño se divide entre todos los que usan el recurso. Como se ve en la fórmula, a medida que aumenta el número de usuarios, la n, la parte del coste que le toca a cada uno se hace tan pequeña que es casi como si no existiera, casi cero. El incentivo para seguir explotando el recurso sin parar se vuelve, pues eso, irresistible. Vale, está muy bien la teoría, pero vamos a dejarla un momento. Vamos a ver cómo esta lógica matemática ha provocado catástrofes muy reales en nuestro mundo. Y el ejemplo más claro de todos son los océanos. Una vez que sales de las aguas de un país, eso es tierra de nadie, es el común por excelencia. Durante siglos nos pareció que era un recurso infinito, un pozo sin fondo. Pero entonces llegó la tecnología y cambió las reglas del juego por completo. Mirad, por ejemplo, el caso del bacalao en los grandes bancos de Terranova. Si vemos la tabla, durante más de un siglo las capturas eran estables, todo bajo control. Pero en los años 60, con los nuevos barcos factoría, la cosa se desmadró. Cada país pensaba lo mismo que el pastor: o lo pesco yo o lo va a pescar el de al lado. El resultado: en 1992 el colapso fue total. Se acabó el bacalao, un ecosistema entero y toda una industria, aniquilados. Venga, ahora un ejemplo que seguro que nos toca más de cerca. ¿Quién no ha estado en un atasco y ha pensado es que hacen falta más carreteras? Pues resulta que no es tan simple. El espacio en una carretera es un recurso común. Y lo que pasa es que en cuanto se construye una autovía nueva, mucha más gente piensa: genial, ahora cojo el coche. Este fenómeno se llama demanda inducida, y el resultado es que el espacio nuevo se llena casi al instante, dejándonos con el mismo atasco de siempre o incluso uno peor. Y para el último ejemplo vamos a mirar hacia arriba, al cielo. La órbita baja de la Tierra, esa puerta de acceso al espacio, es otro de esos comunes que estamos tratando básicamente como un vertedero. Ya en 1978, un científico de la NASA, Donald Kessler, predijo un escenario que es de auténtica pesadilla, una reacción en cadena, un efecto dominó de colisiones de basura espacial que podría acabar creando una barrera de chatarra infranqueable alrededor del planeta. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. El riesgo es muy real. Ahora mismo hay más de 140 millones de fragmentos de menos de 1 centímetro dando vueltas allá arriba a velocidades de vértigo. Son demasiado pequeños para seguirlos, pero cada uno de ellos tiene la energía de una granada de mano. Suficiente para destrozar un satélite y, potencialmente, iniciar esa cascada de la que hablaba Kessler. La visión de Hardin, como veis, es bastante desoladora. Parece que estamos atrapados en una lógica que nos lleva de cabeza al desastre. Pero afortunadamente la historia no termina aquí. Hay un giro. ¿Y si la premisa de partida de Hardin estuviera equivocada? ¿Y si los seres humanos no fuéramos tan egoístas e incapaces de autogestionarnos como él pensaba?
Y aquí es donde entra en escena la gran protagonista de esta historia, Elinor Ostrom. En vez de quedarse en la teoría y asumir que el colapso era inevitable, Ostrom hizo algo revolucionario. Se fue al mundo real. Se dedicó a estudiar comunidades que llevaban siglos, gestionando con éxito sus recursos comunes. Y lo que descubrió, bueno, lo cambió absolutamente todo. Lo que Ostrom nos demostró es algo fundamental. La tragedia de los comunes no es una ley de la naturaleza, como la gravedad. Es un problema de diseño del sistema, y lo bueno de los problemas de diseño es que tienen soluciones de diseño. Ella resumió todo lo que aprendió en estos principios que vemos aquí. Y la clave no está en grandes leyes impuestas por un gobierno lejano, sino en reglas inteligentes, creadas y aplicadas por la propia comunidad. Por ejemplo, en Torbel, en Suiza, los granjeros llevan 500 años compartiendo pastos con una regla muy simple. No puedes tener más vacas en el prado común de las que puedas alimentar tú mismo en invierno. O aquí en España, en Valencia, el Tribunal de las Aguas lleva 1000 años resolviendo disputas por el riego. La conclusión es clara: la gente es capaz de cooperar y crear sistemas justos y duraderos. Claro que además de la autogestión de Ostrom, hay otras dos grandes vías. Por un lado, la regulación del Estado, que actúa como la policía, poniendo límites, cuotas y leyes. Por otro lado, la privatización del mercado, que es como poner una valla. Se convierte el recurso en propiedad privada y el dueño, claro, tiene todo el interés en cuidarlo. Ambas soluciones pueden funcionar, pero se complican mucho cuando hablamos de recursos que no se pueden vallar ni vigilar fácilmente, como, pues eso, los océanos o la atmósfera. Precisamente para estos problemas globales se han diseñado herramientas económicas más modernas. Tanto el impuesto al carbono como los sistemas de comercio de emisiones, el llamado Cap and Trade, buscan en el fondo lo mismo: que el que contamina, pague. Se trata de internalizar el coste, es decir, hacer que el daño que causas al bien común te afecte directamente al bolsillo, y así alinear el interés privado con el bien de todos. Así que, como estamos viendo, no estamos condenados a repetir la tragedia una y otra vez. Tenemos las herramientas, conocemos los mecanismos, sabemos cómo evitarla. La verdadera pregunta es otra. Y esta es la pregunta del millón que nos deja todo este análisis. ¿Es racional tomar decisiones individuales que nos llevan al suicidio colectivo? Harding nos pintaba como egoístas lógicos, atrapados en un juego destructivo. Ostrom, en cambio, nos demostró que podemos ser seres sociales, capaces de hablar, de acordar y de cooperar. Al final, la tragedia de los comunes no es un destino escrito en piedra, es una elección sobre qué versión de nosotros mismos queremos ser. Así que la próxima vez que se tome una decisión, por pequeña que parezca, quizá valga la pena recordar este principio. Porque en un mundo tan interconectado como el nuestro, ya no existen las acciones sin consecuencias. El pastizal es de todos, sí, pero tarde o temprano, la cuenta siempre llega. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.